Dios le bendiga en este día, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios una vez más que me permite poder compartir su palabra y que juntos podamos meditar en la palabra del Señor, pidiendo al Espíritu Santo que traiga luz a nuestro entendimiento, que el Señor sea revelándonos más de sus verdades. Y en este mes, como el pastor Daniel comentaba la semana pasada en la enseñanza que dio el miércoles pasado, vamos a hacer un poco de referencia a lo que es la iglesia, ¿no? A la importancia de la iglesia. Y el 31 de octubre que se decretó como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, todo debido a la reforma a partir de Martín Lutero, de las 95 tesis que él escribió y demás, que le invito a que pueda usted ahí buscar esa información, poder empaparse un poquito más si no lo sabe. Pero yo quería en este día, el Señor ha puesto en mi corazón en cuanto a la importancia de la iglesia que somos del Señor Jesucristo. Y quizás para muchos el concepto de lo que es iglesia puede significar diferentes cosas, ¿no? Para diferentes personas. Pero básicamente la iglesia, vamos a decir que no es una organización, no es un lugar al que vamos, no es algo que hacemos, sino que la iglesia es algo que somos. Y esto poder entenderlo es importante. Cuando hablo que no es una organización, lo vamos a ver bien, ¿sí? Sé que por eso muchos quizás hemos crecido con diferentes conceptos o diferentes términos, significado en cuanto a la iglesia. Pero la iglesia en sí es algo que somos en Cristo. La iglesia no fue una idea humana, tampoco es una institución de hombres, sino que la iglesia es idea de Dios, ¿no? Es el plan de Dios y todo hijo de Dios necesita la iglesia. Cuando la Biblia utiliza diferentes expresiones para definir y describir, podemos decir, el conjunto de creyentes. Por ejemplo, lo llama un cuerpo, una familia, un pueblo, un rebaño, una vid, un edificio, una esposa, por nombrar los más conocidos, ¿no? Que podemos leer en las Escrituras. Pero la expresión más básica, diríamos, es la iglesia. La Biblia llama eclesia en griego al conjunto de cristianos, se refiere a una asamblea o congregación, un grupo de personas convocadas. Su significado más puntual, por decirlo así, lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10, que dice, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10 dice, porque vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y allí nosotros podemos notar, ¿no?, en estos versículos, que la iglesia del Señor Jesús es una asamblea llamada por Dios, ¿no? Porque dice linaje escogido, fuimos escogidos por Dios, separados del pecado, porque dice que somos una nación santa, ¿sí? Que Él nos llamó, digamos, de las tinieblas a su luz admirable, con ese nuevo propósito, ¿no? De anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó. Y la iglesia para Cristo es muy importante.
es muy importante y para nosotros también debe serlo. Yo meditaba por eso en la importancia de lo que es la iglesia del Señor en este tiempo y de lo que somos en Cristo como iglesia. Tenemos una identidad como hijos de Dios, con beneficios, con bendiciones, ¿sí? con ciertas responsabilidades. No me gusta la palabra obligación porque Dios no obliga a nadie. Vio que a veces se dice las obligaciones, los derechos. No, ciertas responsabilidades sí, que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero bendiciones, herencias, beneficios que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Y la iglesia del Señor no como una estructura, no como un edificio o como una actividad que se realiza, ¿no? Sino como el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, dice la palabra, y la iglesia es el cuerpo de Él. Y al cuerpo de Cristo llegan vidas, llegamos nosotros, ¿no? que venimos con vidas quizás destruidas, sin esperanzas, totalmente perdidos, que llegamos al Señor en arrepentimiento, en fe, que confesamos al Señor y lo recibimos como nuestro Salvador, y pasamos a ser parte de ese cuerpo, ¿no? de esa familia de Dios. Pasamos a ser parte de esa iglesia del Señor. Y leía un artículo donde llevaba a reflexionar un poco esto que yo pensaba y estaba meditando también en la identidad como hijos de Dios, pero que también hoy en día, ¿no? La iglesia pareciera tener una especie de crisis de identidad, ¿no? Como que no estuviera segura de qué es o de quién es, ¿no? O entender bien qué es ser iglesia, qué es la iglesia del Señor. Quizás, como decía, desde muy chicos, muchos han crecido en el Evangelio desde la cuna quizás, otros a partir de su adolescencia se han convertido al Señor, ¿no? Y por ahí uno ha pensado, ¿no? O suponía o pensaba, mejor dicho, no suponía, sino que pensaba que la iglesia era ese edificio, ese lugar a donde íbamos, ¿no? A donde nos reuníamos, donde nos reunimos obviamente para alabar, escuchar la palabra del Señor, ¿no? Pero que lo teníamos como un edificio, ¿no? De hecho, llamamos al edificio donde nos congregamos iglesia. No estoy diciendo que esté mal. Lo que quiero decir es que podamos entender el verdadero significado de lo que significa la iglesia, que no es un lugar al que vamos, que no es un club social, por decirlo así, ¿no? Donde uno paga cuota, en este caso, por ahí, bueno, el dar un diezmo, por ejemplo, ¿no? Que no es una organización, que puede sí haber organización, de hecho debe haber una organización, porque se trabaja, se sirve, ¿sí? Hay ministerios, departamentos, y deben estar organizados, ordenados. No me estoy refiriendo a eso, ¿no? Pero la iglesia no es una organización, sino que la iglesia es algo que somos para Cristo, que somos para Dios. Esto es importante poder entender. Y poder entender, por eso, esa identidad como iglesia que tenemos, que es importante. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, a este joven, ¿sí? Y que le escribe diciéndole para que él sepa cómo debía conducirse en la casa de Dios. Y Pablo dice que es que es la iglesia del Dios vivo, ¿sí? Esto se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pablo le está dando como si instrucciones debido a la identidad que Dios le dio a su pueblo. La iglesia identificada como la casa de Dios, ¿no? La palabra usada para casa, en este caso en griego, es oikos, que puede traducirse como la edificación donde viven las personas mismas, o sea, la familia. Es decir, en otras palabras, la iglesia está formada, ¿no? por sus hijos e hijas y
Él, el Señor, es la cabeza, ¿no? Es Señor y cabeza de esa comunidad. Y allí en la iglesia, ¿no? Es el lugar donde aprendemos a vivir, ¿no? Como en el hogar. Y esto es importante, ¿no? Debemos enfatizar, digamos, las relaciones de sus miembros. Y yo decía hace unos segundos atrás que a veces cometemos por ahí ese error, ¿no? O pensamos de esa manera de tratar a la iglesia como si fuera un club social, ¿no? Donde se desarrollan actividades, donde quizás se deben cumplir, o como una compañía se lo toma por ahí, por decirlo así, donde se deben cumplir metas según programas o estrategias, ¿no? Y en realidad, en una familia lo más importante, ¿sí? Porque dijimos que somos una familia, somos la familia de Dios. Lo más importante es el trato y el desarrollo de las relaciones entre los miembros. Aquí la meta de Dios, podríamos decir, ¿sí? Y esto no tenemos que olvidar y tenerlo siempre presente, es la gente, ¿no? Esa es la meta del plan de Dios, no por ahí las actividades en sí mismas. Y con esto no estoy diciendo que no haya actividades y que tenemos, ¿sí? Ministerios, departamentos y todo lo que realizamos dentro del cuerpo de Cristo, cada uno en la función, cada uno en lo que Dios ha derramado de dones y talentos, ¿sí? Quiero que podamos entender bien a qué estoy apuntando. La prioridad para el Señor y la meta para el Señor es la gente, son las almas. Recordaba el hecho de Jesús cuando tenía 12 años. Esta historia se encuentra en el libro de Lucas capítulo 2, 49. Después usted léalo tranquilamente. Era en la fiesta de las Pascuas. Jesús había ido con los padres, con María y José, sí, a Jerusalén. Termina la fiesta, los padres se van y no se dieron cuenta de que Jesús no los estaba acompañando. Y empezaron a buscarlo desesperadamente, obviamente angustiados. Y lo encuentran luego a Jesús. ¿Dónde lo encuentran? En el templo. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No? Como que, claro, lo ve a los padres totalmente desesperados, angustiados. Y Jesús le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En otras versiones, en lugar de negocio, hablan los asuntos de mi Padre. En la casa de mi Padre me es necesario estar. Y Jesús estaba allí. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Escuchando y hablando. ¿Sí? Ya con 12 años dice que veían con cuánta inteligencia y con cuánta autoridad hablaba Jesús. Y Jesús siempre interesado en esto, ¿no? En las almas. Digamos, Él vino a esta tierra, Dios, haciéndose hombre en la persona de Jesucristo, predicando, diciendo que el reino de los cielos se había acercado. Él estaba allí, ¿sí? Predicando del arrepentimiento para que se volvieran al Señor. Y el Señor sanando, libertando y proclamando la verdad del Evangelio. Esa es la misión de Jesucristo, que vino a esta tierra, ¿no? Y luego para morir por nuestros pecados, para cargar con nuestras culpas y derramar esa sangre preciosa que nos limpia y nos perdona de todo pecado. Pero Jesús tenía muy bien en claro, ¿no? Y Él dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La prioridad siempre del Señor fue las almas. ¿Cómo estaban las almas? Hay otro hecho que a mí me encanta esta palabra también, porque siempre vieron los religiosos, los fariseos, los escribas ahí, tratando de encontrarle la falla a Jesús, buscándole a ver en qué podían encontrarle, hacerle como quien dice, meter la pata en algo para poder acusarle. Obviamente nunca encontraron nada. Pero hay un relato en la Biblia, en Lucas, también en el mismo Lucas, capítulo 5, versículo 32. ¿Por qué le leo esto, hermano? Porque acá nosotros podemos ver, y por eso yo le invito a que lea los evangelios, ¿no? Que toda la palabra de Dios es importante para nuestra vida.
pero que pueda volver a leer los evangelios, ¿sí? Siempre el Señor trae algo nuevo, ¿sí? Alumbra nuestros ojos, abre nuestros ojos nuevamente a las Escrituras. Y cuando dice en Lucas capítulo 5, versículo, vamos a leer lo del 31. 5:31 dice, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros podemos ver en esta palabra, cuando usted lea a partir del versículo 27, que es el llamado de Leví, de Mateo, ¿sí? De este publicano, donde en aquel momento los publicanos eran considerados, por decirlo así, despreciables. El Señor llama a este publicano. Le dice, sígueme, y dice que Leví, Mateo, que luego es Mateo, se levanta y le sigue, ¿no? Y claro, Leví dice que le hace un gran banquete en su casa y que había mucha compañía de publicanos, vamos a decir de pecadores. Y esto los escribas los fariseos murmuraban diciendo, wow, y mira con quién come, con quién bebe, con publicanos, con pecadores. Cuando yo leía nuevamente estos versículos, hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Y yo decía, wow, ¿no? Porque, digamos, Jesús, santo, perfecto, justo, Él estaba con los pecadores. Por supuesto, marcaba la diferencia. Había autoridad. Era Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero que se sentaba a la mesa de los pecadores y le hablaba seguramente del reino de los cielos, del amor, de la gracia del Señor. Y por eso, cuando estos escribas y estos fariseos murmuraban contra los discípulos, Jesús les responde, pero yo no vine a los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, aquellos que están rotos en sus corazones, quebrantados, dolidos, que se sienten sin esperanzas, perdidos, que se sienten despreciados, menospreciados, que se sienten la nada misma. A esos vino el Señor. A eso vino a llamar. Para que procedan sí al arrepentimiento, pero para que reciban el amor y la gracia del Señor. Por eso, como decía, que no podemos nosotros olvidar que la gente, las almas, es la meta principal del plan de Dios. También es importante que podamos resaltar, ¿no? Que esta familia tiene un apellido, por decirlo así, que es la familia de Dios y que le pertenecemos a Él, porque Él fue quien nos compró con la sangre de su Hijo. Y como Él nos compró con la sangre de su Hijo, debemos vivir para la gloria de Dios, para su gloria. Por eso nosotros como cristianos y parte del cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor que somos, poseemos una identidad dada por Dios y que no ha cambiado esta identidad. Y portamos un mensaje que debe ser proclamado. ¿Por qué la iglesia es importante? ¿Y por qué debe ser tan importante para nosotros como lo es para el Señor? Tenemos una tarea que el Señor nos ha dejado, ¿sí? De ser columna y sostén de la verdad. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 15, ¿sí? A continuación, que dice, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué significa esto? Nosotros entendemos que una columna es donde reposa la carga de una edificación, ¿no? Sin embargo, en los tiempos de Timoteo, en Éfeso,
esta tenía una función muy particular que la describe o la explica, ¿sí? William Barclay, que dice: en la ciudad de Éfeso, la palabra columna tenía un significado especial. La mayor gloria de Éfeso era el templo de Diana, era una de las 7 maravillas del mundo. Una de sus excelencias eran sus columnas, contenía 127 columnas, cada una de ellas había sido regalo de un rey, y todas estas estaban hechas de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y recubiertas de oro. La gente de Éfeso sabía muy bien cuán hermosa podía ser una columna. De hecho, a menudo la estatua de una persona famosa se colocaba en la parte superior de una columna para que se destacara sobre todas las cosas ordinarias y así se pudiera ver claramente, incluso desde la distancia. La idea aquí en el texto es que el deber de la iglesia es mantener bien alta la verdad de tal manera que todos puedan verla. Al mismo tiempo, la frase sostén de la verdad se refiere a un fundamento o estructura de apoyo. El fin de ella es mantener en pie, en este caso, la verdad de Dios. Es decir, que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, ha sido y es llamada a sostener la verdad y defenderla frente a todos los que quieran suprimirla. En el verso 16 podemos ver que contiene la verdad del Evangelio, ¿sí? Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sigo en el mismo capítulo de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y podemos decir que esto resume lo que es la historia de la salvación, ¿no? Que habla de la encarnación de Jesús, digamos, Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Podemos ver el obrar del Espíritu para probar que Jesús era el Hijo de Dios. Vemos la participación de los ángeles en su ministerio, la proclamación mundial de su vida y sacrificio, la fe que proviene como resultado de esta proclamación. Y por último podemos ver la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, al ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios en gloria. Al poder entender todo esto, nosotros podemos afirmar que la iglesia sigue siendo relevante hoy, ¿no? Por las mismas razones por las que Pablo instruye a Timoteo en esta carta. Poseemos una identidad dada por Dios que no ha cambiado, como dije, y que tenemos una misión que nos ha sido encomendada y portamos un mensaje que debe ser proclamado, la verdad del Evangelio, la palabra, la escritura, tal cual es. La iglesia no es perfecta, todavía no lo es. El Señor nos está perfeccionando, porque como leí en Lucas, a qué vino el Señor y a quién ha llamado y llama el Señor, personas que necesitan de salvación, de sanidad, personas que necesitan ser transformadas, restauradas, libertadas. Por eso no hay una iglesia perfecta. Todavía no. Estamos camino a esa perfección, donde el Espíritu Santo va obrando día a día en nuestras vidas. Para el Señor, para Dios, sí, el plan de Dios es que su cuerpo, el cuerpo de Cristo, sea una iglesia. Siempre ha sido ese plan desde el principio de los tiempos. La iglesia es central, podemos decir que es el corazón de lo que Dios está haciendo, ¿no? Al hacer nuevas cosas, nuevas todas las cosas en esta tierra. Es la expresión en la tierra del reino de Dios, el cuerpo de Cristo. Por eso fíjese qué importante es la iglesia.
La iglesia es lo que somos en Cristo. Y en Efesios capítulo 1, los versículos 22 y 23, dice que todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza. ¿Sí? Dios sometió todo bajo sus pies y a él, refiriéndose a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y Dios nos ha diseñado para estar juntos y unirnos como un solo cuerpo. Luego en el capítulo 4, versículo 15 al 16 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Qué está queriendo decir Pablo en estos versículos? Lo que está queriendo decir que la cabeza suministra lo que el cuerpo necesita para que todos los miembros puedan funcionar juntos y el cuerpo pueda crecer, pueda desarrollarse bien. Así que el cuerpo crece en Cristo, crece unido como un cuerpo y luego crece trayendo a otros al cuerpo. Uno puede ver también en Efesios, ¿no? Capítulo 5, cuando dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Es decir, una cabeza separada de un cuerpo no está viva, ¿sí? El cuerpo, digamos, no puede estar vivo si no está conectado a la cabeza. No tiene como sentido tener una mano acá y un brazo por allá y una pierna por otro lado, ¿no? Eso no es un cuerpo. Esas son partes del cuerpo. Pero estamos inseparablemente conectados a Cristo, nuestra cabeza, y al resto del cuerpo. Y esto es importante poder ver, que nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Y que somos interdependientes el uno del otro, como mi mano, mi brazo y mi cuerpo. Todas las partes de mi cuerpo son interdependientes entre sí. Una no puede funcionar sin la demás, ¿no? Nos necesitamos unos a otros. Y eso es lo que el Señor, cuando Él, en el libro de San Juan, en el capítulo 17, que Jesús ora al Padre, ¿no? Y rogando por sus discípulos y rogando por la iglesia, de poder ser uno en el Señor como Él lo es con el Padre. Qué importante es poder entender esto. Y qué importante es poder ver cómo uno trata al cuerpo, ¿no? Al cuerpo de Cristo, digamos. La forma en que tratamos al cuerpo es la forma en que tratamos a Cristo mismo, porque estamos conectados a Él. Él es nuestra cabeza. Por lo tanto, la forma en que tratas al cuerpo es la forma en que tratas a Cristo mismo. Cuando volví a leer la conversión de Pablo, de Saulo, de Tarso, que perseguía a los cristianos, ahí la pregunta que el Señor le hace, ¿no? Porque, bueno, Pablo, antes de convertirse, pensaba que estaba haciendo un bien, persiguiendo a la iglesia del Señor, a los cristianos. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 4. Y Pablo como que no pensaba que estaba persiguiendo a Dios, creo, ¿no? Digamos, él pensaba que estaba persiguiendo a esas personas que se llamaban a sí mismas creyentes en Cristo, ¿no? Pero como estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo,
a quien estaba persiguiendo era Cristo mismo. ¿No? Qué impresionante esto. Y esto es para meditar, porque si nosotros lastimamos al cuerpo de Cristo, estamos lastimando al mismo Señor. O a la inversa, ¿no? Cuando ministramos al cuerpo de Cristo, cuando bendecimos el cuerpo de Cristo, lo hacemos para Cristo. Lo estamos haciendo para el Señor. Cuando nosotros quizás descuidamos, ¿no?, a otros creyentes, cristianos, hijos de Dios, o los maltratamos, o quizás despreciamos, estamos dañando al mismo Señor. Y nos estamos dañando a nosotros mismos porque somos parte de ese cuerpo. No sé si me explico. En Efesios capítulo 5, ¿no?, los versículos 29 y 30 dice: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y esto a veces nos lleva a pensar un poquito, ¿no?, en cómo estamos tratando el cuerpo de Cristo, cómo estamos tratando la iglesia del Señor. Criticamos, la estamos descuidando, la ignoramos, la atacamos. Porque si estamos haciendo esto por ahí, le estamos haciendo al Señor. ¿A quién estamos dañando? Es al Señor mismo. Nosotros tenemos que respetar, animar, bendecir, alimentar, cuidar, como Cristo nos nutre y nos cuida, así como su cuerpo. Así debemos hacerlo a nuestros hermanos que son parte de ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. La iglesia es una familia. Cuando habla en Efesios capítulo 2, versículo 19, dice que así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre celestial, y nosotros somos sus hijos, comprados y lavados con su sangre preciosa. Con la misma sangre, usted y yo fuimos comprados. Para el Señor no hay diferencia. Para Él somos uno en Él. Y Él quiere que seamos uno. Ese vínculo de sangre que tenemos, de la sangre de Cristo derramada a nuestro favor. Esto quiere decir que estamos relacionados unos con otros. Es decir, que entonces la iglesia es un lugar de relaciones familiares, porque es una familia, donde debemos aprender a soportarnos con paciencia, como enseña la palabra, a amarnos, a llevarnos bien, a cuidarnos unos a otros, ¿sí?, a alentar a unos a otros, a saber que Dios nos ama, ¿no?, que tenemos miles de defectos, debilidades, que Dios va obrando y tratando con nuestras vidas cada día, que no somos perfectos, y poder entender al otro, muchas veces quizás situaciones que atraviesan o las luchas que quizás esté pasando, y poder animarle, darle una palabra de aliento, orar. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere, ¿no?, como iglesia.
porque vamos a pasar luego a la eternidad juntos como familia. Y el Señor nos está preparando aquí. El Señor está preparando a su novia para presentarla sin mancha ni arrugas. Estamos, como dije, en ese camino de perfección, de madurez, que día a día vamos aprendiendo, que muchas veces nos equivocamos, que somos pecadores, pero que vamos en arrepentimiento al Señor y su gracia nos cubre, Él nos perdona y nos anima y nos alienta a seguir adelante, mirando la cruz siempre, mirando a Jesús y mirando también la necesidad, ¿no?, de mi hermano, de mi hermana, pudiéndolo ayudar, no haciendo diferencia, no diciendo cosas que quizás puedan dañar o haciendo cosas que quizás puedan dañar al cuerpo. Que a veces va a haber problemas, sí. Que a veces quizás puedan causarnos dolor, sí. Pero está el perdón, así como el Señor nos perdona cada día a nosotros. El poder perdonar, el poder amar con el amor de Cristo, porque por nosotros no podemos hacer nada. Por eso necesitamos cada día del Señor, de buscarle en intimidad y en su palabra, para que su verdad siga siendo revelada a nuestra vida y realmente poder caminar en su verdad. Dios está tomando de estos miembros, ¿sí?, que son parte del cuerpo, estas piedras vivas, como son llamados los creyentes de Primera de Pedro, capítulo 1, y nos está edificando, construyendo en un edificio, en un templo, en una morada. ¿Para quién? Una morada, un hogar permanente para Dios. Es donde Dios desea habitar en nosotros y poder como iglesia reflejar realmente a Cristo. Manifestar la gloria del Señor a través de su cuerpo. Por eso es importante poder dar gracias a Dios por este privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Somos parte los unos de los otros y estamos unidos a Cristo. Estamos unidos unos a otros y nos necesitamos unos a otros. Siempre digo, nadie es más que nadie ni menos que nadie. Todos son importantes para el Señor. Todos somos importantes para el Señor. Y debemos nutrirnos y apreciar y cuidar la iglesia, el cuerpo de Cristo, como lo hace el Señor. Para Cristo es tan importante la iglesia, lo que somos en Él. Y para nuestras vidas debe ser primordial la iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo y miembros que somos unos de otros. Por eso cuando meditemos en la iglesia, debemos llevarnos a meditar en el Señor y Salvador de la iglesia, que ella es el cuerpo y Él su cabeza, que la iglesia es la esposa amada de Jesús, por lo cual Él entregó su vida, sí, para su redención y santificación, y que muy pronto volverá a buscar a su amada. Esto es lo que quería compartirles en este día. Ruego al Señor que Él siga revelando su verdad a cada uno de nosotros y que podamos seguir meditando en esta palabra que ha sido dada. Que el Señor los bendiga en gran manera. Un abrazo grande y será hasta la próxima, si Dios quiere.